Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el icono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Bueno, y como les prometí ahorita, pues estamos en la compañía del doctor César Castellano, quien es, ¿cómo yo lo presento? Lo voy a presentar diferente. Él es director de CIP, académico, uno de los grandes ejemplos que debemos de emular los psicólogos de esta nueva era, aunque él es de esta nueva era, de esta generación. O sea, que estamos orgullosos de que esté aquí representando República Dominicana y Venezuela, dos patrias que son de nuestros corazones. Así que bienvenido sea hoy a Hora de Te Hable, a ver las diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres, porque es un tema un poquito controversial. Bienvenido, César. Muy buenas, gracias, colega, por la invitación. Bueno, como siempre, un gran placer, un gran honor estar en la hora del té y estar en compañía suya. Gracias. Y el tema no debe ser controversial. Es controversial si entra dentro de, o mejor dicho, si sale del terreno científico, pero en el marco del terreno de la ciencia, eso no hay controversia, hay una serie de evidencias. Más bien, bueno, puede que a alguna gente le guste y otras no, pero ya ese es otro tema. Pero es Una verdad, cosa, ¿tú piensas que el cerebro del hombre y la mujer se complementan o simplemente van paralelos? ¿Cómo? no es lo que yo pienso, es la evidencia que existe de que el cerebro en los mamíferos, ¿sí? En todos los mamíferos, desde el ratón hasta la ballena, por decir, desde los más pequeños hasta los más grandes, pasando por el ser humano como mamífero, o en tanto y en cuanto mamífero. Los cerebros del macho y la hembra son complementarios, tienen funciones distintas, incluso estructuralmente también tienen diferencias y funcionalmente son bastante complementarios. Es decir, las fortalezas que tiene uno suelen ser las debilidades del otro y viceversa. De modo que hay una suerte de complementariedad evolutiva, ¿no? Hay una complementariedad que permite la supervivencia de la especie. Algunos, si el cerebro de los machos está especializado para algunas cosas, el cerebro de las hembras está especializado para otras cosas, pero Bueno, las pero dame dos... ejemplo de esas cosas, Con mucho gusto, por supuesto, con mucho esas gusto. cosas que, porque yo he Ya, visto como que lamentablemente la mujer se ha querido igualar al hombre y eso es un craso horror. bueno, debemos decir de entrada, ¿verdad? Yo creo que es importante decir que hombres y mujeres, en primer lugar, valemos lo mismo como seres humanos, en tanto valor intrínseco como ser humano. En segundo lugar, mujeres y hombres hemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Dicho eso, también debemos decir que somos completamente diferentes, tanto biológicamente como psicológicamente, somos completamente distintos. Y eso es una cosa diferente a decir que somos iguales en términos de derechos. Eso es una cosa que yo creo que hay que defender y hay que promover en derechos y oportunidades, así como en valor, como valemos lo mismo como personas, pero somos muy distintos y eso no nos quita ni complementariedad ni nada. Hay algunas cosas en las que somos iguales en términos del funcionamiento cerebral, por ejemplo, para hombres y mujeres, por decir algo, tardamos.
apenas 0,02 segundos en saber si la otra persona nos gusta sexualmente. Es algo que hacemos mucho antes de que nos demos cuenta. O sea, esto ocurre bastante antes de que seamos conscientes. El cerebro nuestro lo ha decidido ya y va a comenzar a articular una serie de cambios hormonales, de comportamientos que nos van a hacer saber a nosotros que la otra persona nos atrae sexualmente, pero eso ya lo decidió nuestro cerebro mucho antes de que nosotros nos diésemos cuenta. Igualmente en mujeres y hombres, un cóctel, vamos a decir, hormonal, neurohormonal, guía el comportamiento de la atracción física, más o menos de similar forma. El atractivo físico de una persona la juzgamos a través de lo que llamamos la corteza prefrontal en su área dorsomedial, y hay una estructura profunda de nuestro cerebro que se llama núcleo accumbens, que libera una gran cantidad de dopamina cuando alguien nos atrae físicamente, y esto va a generar una reacción que está asociada con esas mariposas en el estómago, la taquicardia, el que se nos suden las manos, que nos tiemble la voz y ese tipo de cosas. Eso sucede como Además, cuando uno se envenena, ¿verdad? Son lo mismo. bueno, una suerte de intoxicación, sin duda alguna, es una intoxicación de dopamina, porque la dopamina también se activa con el azúcar, con el chocolate, es decir, es una hormona, una neurohormona que se va a liberar y nos hace adictos al amor, nos hace sentir plácidos. Pero también en ambos sexos se libera mucha, en estos casos del enamoramiento, pues adrenalina, que va a hacer que sintamos como que el estómago lo tenemos descompuesto, ¿verdad? O algunas personas hablan de mariposas en el estómago, ese tipo de cosas. Y también serotonina, que es una hormona que está mucho más asociada al amor realmente, ¿no? Y que nos puede volver literalmente de manera transitoria esquizofrénicos, o sea, completamente locos, que no vemos la realidad, que no entendemos las cosas objetivamente, y eso se lo debemos a las descargas de serotonina. Pero hay algunas diferencias, por ejemplo, funcionales. Con la vida sexual, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, en la fase orgásmica liberamos las mismas hormonas, oxitocina, que hace que tengamos estas contracciones, ¿verdad? La vasopresina, que regula la presión sanguínea, y la prolactina. Esas hormonas esas neurohormonas siempre están presentes en hombres y en mujeres, pero en hombres y en mujeres, en el orgasmo, producen resultados distintos. En las mujeres, regularmente, esa descarga hormonal genera acercamiento al vínculo, a la proximidad, al abrazo, al acurrucarse con su pareja, etcétera. Mientras que en el hombre esas hormonas generan sueño, generan una suerte de relajación máxima y sueño. Y entonces, bueno, esto da origen a aquel tema de tú quieres dormir y yo quiero andar, ¿verdad? Que es ciertamente una respuesta muy normal en hombres y mujeres. Ahora, hay muchas diferencias. Cerebralmente somos muy distintos. Eh, ¿Qué tal el tamaño? O sea, el tamaño del hombre, bueno, del cerebro del hombre es más grande, más pequeño que el de la mujer. sí, obviamente el cerebro, bueno, en general el cerebro de la mujer es bastante más pequeño, pero porque en general el cuerpo es más pequeño. Es decir, es básicamente un tema de proporcionalidad. Sin embargo, eso no tiene ninguna implicación que se conozca de ningún tipo, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, hay algo interesante, y es que hay una estructura del cerebro llamada hipotálamo, perdón, llamada hipocampo, que es la estructura donde guardamos las memorias. Esta estructura en la mujer es más grande que en el hombre. Y si tomamos en cuenta que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre, entonces como dos veces es una, es una proporcionalidad.
Y en general, esto está detrás del hecho de que la mujer recuerda mucho más cosas que el hombre, con detalles. O sea, para el hombre es mucho más difícil recordar cosas como fechas de aniversario, cumpleaños, cosas así. Mientras que en promedio, una mujer puede recordar detalles, no solo las fechas, sino qué ropa tenían puestas o dónde estaban, una serie de cosas que para el hombre es prácticamente imposible, biológicamente hablando. O sea, ni siquiera tiene las células cerebrales para eso, ¿no? Ese cerebro no está diseñado para eso. Pero además en el cerebro del hombre hay una estructura propia del hipotálamo que es prácticamente el doble de tamaño en los hombres que en las mujeres. Es una estructura que se llama área preóptica y que en todos los mamíferos está asociada con el comportamiento de apareamiento, la búsqueda de la hembra sexualmente hablando. En los hombres y en todos los mamíferos machos, esa área del hipotálamo es 2 veces más grande en los machos que en las hembras. Por tanto, el comportamiento de búsqueda sexual suele ser mucho mayor en los machos que en las hembras. Y esto es evolutivo, ¿no? Es una respuesta que garantiza, en cierto modo, la supervivencia, o ha garantizado la supervivencia de la especie. El cerebro de las mujeres en general es mucho más capacitado para el lenguaje que el cerebro de los hombres. Pero esto también se ve en todas las especies. Las hembras, por ejemplo, las gatas maullan el doble que los gatos. Las perras ladran el doble que los perros, ¿no? Inclusive se ve en las aves, los pajaritos, humano. La mujer pronuncia en promedio el doble de palabras que un hombre por día. En promedio, un hombre pronuncia unas 3.000 palabras por día. Una mujer en promedio pronuncia 7.000 a 7.500 palabras por día. Pero además, los varones aprendemos a hablar mucho más tarde que las niñas. Las niñas comienzan a hablar más temprano y mejor que los varones. Un varón de 3 años tiene la mitad del vocabulario que una niña promedio de 3 años, de modo que hay una diferencia estructural, porque además digamos, los varones, el 95% de los varones, al momento de hablar y de estructurar el lenguaje, utilizamos una estructura llamada giro central o giro precentral izquierdo en nuestro hemisferio izquierdo, mientras que las niñas y las mujeres utilizan no solamente esa estructura, sino que utilizan esa misma estructura del otro lado del cerebro, o sea que utilizan doble estructura para estructurar el lenguaje, mientras que los varones utilizamos solo una, las mujeres usan dos. Y esto les permite mucha más capacidad verbal que los hombres. En general, una niña en el colegio, en la escuela, hay que decirle que va a hacer una composición, por ejemplo, sobre cómo les fue en las vacaciones y van a hacer una composición, hay que decirle máximo 3 páginas. Que no te Pero escriba a un los libro. varones a los varones hay que decirle mínimo 3 páginas, porque si no en media hoja resume todo. ¿Ve? Entonces, la forma de aproximarse al lenguaje es completamente distinta, absolutamente distinta. De hecho, además, el cerebro de las niñas, desde el punto de vista técnico, decimos que es menos lateralizado y más plástico. ¿Qué significa eso? Eso significa, los varones son mucho más lateralizados, lo que quiere decir que las funciones están mucho más específicamente ubicadas en áreas del cerebro y son menos plásticos, y eso significa que tienen menos capacidad de adaptación. Entonces, las niñas son mucho menos lateralizadas, por tanto las funciones están mucho más dispersas por todo el cerebro, ocupan más
el cerebro completo para funcionar y son más plásticas, o sea que son capaces de adaptarse más fácilmente a los requerimientos del ambiente. Por tanto, la mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo los vamos a ver en varones y no en hembras. La dislexia es más común en varones. El trastorno por déficit de atención es más común en varones. El autismo es más común en varones. El tartamudeo es más común el tartamudeo ni se diga, porque está asociado al lenguaje. Es 10 veces más común en varones que en niñas. Y mientras que, por ejemplo, el autismo es 3-1, o en el caso de los problemas de aprendizaje son 4-1, problemas que tienen que ver con déficit atencional son 7-1. O sea, es mucho más frecuente en varones que en niñas, porque el cerebro de los varones es menos capaz de, vamos a decirlo así, recuperarse cuando tiene una disfunción. Se queda así. El cerebro de las niñas se autorrepara, entre comillas, por decirlo de alguna manera sencilla, más fácil que el de los varones. Por tanto, vamos a ver mucho menos niñas que niños con problemas de aprendizaje. Eh, pero luego el cerebro de los hombres es mucho más capaz para tareas visoespaciales que el cerebro de las niñas. Entonces los varones van a tener mucha más habilidad visoespacial, por tanto van a estar mucho más atraídos, por ejemplo, a juegos que tienen que ver con coordinación visomotora, como los juegos que involucran una pelota, fútbol, básquetbol, béisbol, golf, etcétera, porque requieren mucha más coordinación visomotora. Eh, Mientras que las niñas van a estar más atraídas por juegos verbales, ¿no? Juegos que tienen que ver con conversar, socializar, etcétera. Por otro lado, digamos, las habilidades motoras que están dirigidas a un objetivo también son mucho más prevalentes en los varones que en las niñas. Incluso la expresión de la agresividad en varones y en niñas es distinta. No es menos común, o sea, es igual de común la agresividad en niñas y en niños, pero se expresa distinto. Los varones tienden a expresar la agresividad con violencia física, se entran a golpe, y las niñas tienden a expresar la violencia con emociones, ¿no? Diciéndole a la otra, ya no eres más mi amiga preferida, o no te aceptamos en el grupo, o cosas por el estilo, que ambos lastiman, pero de manera distinta. La verdad es que siempre nos quedamos cortos con el tema con usted y todas las preguntas que me han pedido aquí, que me han enviado, que le pregunte, que vamos a tener que hacer una segunda parte, por lo cual lo voy a comprometer para aquí en el aire, para una segunda oportunidad si nos da la ocasión. Con Así mucho gusto. que vamos a recordarles a los amables televidentes que el doctor César Castellanos es el director del IDECIP. Cuéntenos un poquito sus coordenadas y de qué se trata su instituto. Con mucho gusto. El IDECIP es una institución que ofrece servicios a la comunidad, servicios clínicos de psicología a lo largo del ciclo de la vida, o sea, niños, jóvenes, adultos y envejecientes, parejas, etcétera. De psicología y psiquiatría, también de psicopedagogía y de terapia del lenguaje. Además de que tiene una oferta de capacitación para profesionales de la salud y un componente de investigación, pero quizás lo más interesante para el público que nos ve es la oferta de servicios clínicos de psicología, psiquiatría, terapia del lenguaje, problemas de aprendizajes, ¿no? Psicopedagogía, etcétera. Estamos ubicados en Santo Domingo, en Castellana, allí entre Los Prados y El Millón, y en nuestro teléfono 09-54-071, pero además han estado viendo aquí nuestras redes sociales y ahí nos pueden ubicar también tal como están allí descritas, ¿no? Así que será un Bueno, placer recibirles en el IDECIP. pues a esos amables televidentes que nos mandaron sus preguntas, pues les prometemos que deben estar atentos porque el doctor César Castellanos regresa ahora de
Gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima ocasión. Ustedes, mis amigos, sigan en sintonía con Hora de Té, que todavía hay.